Nos metemos ahora con otro tema que tiene que ver con la voz. Hablamos de la tartamudez, qué es y cómo se trata y fundamentalmente cuáles son las causas. Si hay un aspecto psicológico en todo esto, consultamos a la licenciada Micaela Méndez, que es fonoaudióloga, y esto nos decía. La tartamudez es un trastorno del habla, es un trastorno en la fluidez verbal. ¿Qué es la fluidez? Es la función del habla que nos permite pasar cómoda, fácil y suavemente de un sonido a otro, es decir, hablar con continuidad. Si yo hablo hola, ¿cómo estás? Estoy alterando la fluidez. Este trastorno no tiene una causa única, es decir, no se sabe con exactitud el origen de la disfluencia o tartamudez. En realidad existen factores predisponentes, desencadenantes y de mantenimiento. Desde 1983 se definió como un trastorno neurobiológico funcional dinámico, es decir, que no tiene que ver con lo psicológico o emocional, aunque sí son sus consecuencias, no sus causas, ¿sí? La persona con disfluencia tiene aspectos o personalidades determinadas. Los seres humanos tenemos un hemisferio cerebral derecho y un izquierdo. La dominancia del habla, es decir, el control motor del habla y del lenguaje estaría a cargo del izquierdo, es decir, hay una dominancia, tiene más poder el izquierdo sobre el derecho. En las personas disfluentes con tartamudez, lo que ocurre es que hay mayor actividad del derecho sobre el izquierdo. Se dan 4 varones cada una mujer, es decir, que un 85% más o menos en hombres se da más que en las mujeres. Y en cuanto a la incidencia familiar, ocurre que por una cuestión genética, hereditaria, hay el 50%, casi un 50% de las personas que tienen disfluencia tienen algún familiar con esta problemática, con esta disfluencia. Se manifiesta por repeticiones, prolongaciones, dificultad de iniciar la conversación, esto que los papás dicen, les cuesta arrancar al niño, le cuesta empezar una conversación, ya sea de sílabas, de palabras u oraciones. Incluso hay como silencios, vacilaciones, muletillas, ¿sí? Estos son los síntomas de la tartamudez. Como características quizás llamativas de las personas que tienen disfluencia, es que quizás no se traban cuando cantan, no aparece la atención cuando cantan o cuando tal vez encarnan algún personaje, están actuando, o cuando hablan solas, cuando hablan con animales, o cuando están expuestas a un ruido elevado, ruido fuerte, en una fiesta o en un boliche, digamos, cuando el ruido está más que le impide escuchar su propia voz. Bueno, uno de los consejos primarios es tratar de bajar la velocidad del lenguaje, es decir, lentificar el habla conversacional. No interrumpir cuando el niño está hablando o la persona disfluente está mediante una traba o esfuerzo para hablar, tratar de no interrumpirlos, tratar de respetar los turnos de habla. Cuando uno habla, el otro escucha y cuando el otro habla, es yo quien estoy escuchando. Alternarlo y no hacer cambios bruscos de temas de conversación, porque esto a la persona disfluente le genera miedo y le genera ansiedad y aumenta la disfluencia. Otra de las cuestiones también quizás en la escuela, en el caso de los niños, tratar de, si la maestra o la docente hace alguna pregunta, a la primera persona que tiene que preguntarle es al niño que tiene disfluencia y después al resto para disminuir la ansiedad. Otra de las cosas es también establecer contacto visual, que a las personas con disfluencia les cuesta mucho, porque evitan el contacto visual. Y para tener una conversación amena y ser buenos hablantes es necesario contacto visual con la mirada del otro. El paciente con disfluencia tiene que enfrentar las situaciones que le generan miedo, enfrentar las situaciones que le generan disfluencia. Si tiene miedo de ir a pedir un café a un bar, porque esto él sabe que se va a trabar, enfrentar esa situación. Y obviamente consultar con los fonoaudiólogos, que son los especialistas en la comunicación, para hacer las estrategias y las técnicas adecuadas para tener un habla más fluida y prolongada.